Arrancamos el segundo encuentro de lo que es la, digamos, la sección de transformación digital de este encuentro que se llama Líderes 2020. Formación de líderes para el cambio social. Les cuento que esta iniciativa ya surge del año 2018, donde en ese momento el gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, había entregado 1000 becas para que jóvenes de distintos lugares de la provincia puedan participar en un diplomado de innovación democrática con el fin de poder crear una comunidad de líderes innovadores. En ese sentido, este año realizamos una nueva convocatoria a diferentes también líderes de la provincia de Santa Fe, y un poco tratar de apuntar a lo que es la profesionalización de líderes políticos y dirigentes de organizaciones, de diversas organizaciones, y por supuesto de la sociedad civil. La idea, nuestro objetivo tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de aportar a la formación de líderes para el cambio social y poder transmitir lo que son herramientas para poder pensar los cambios que cada uno nos toca atravesar en los diferentes contextos en los cuales estamos nosotros participando. Bueno, este módulo, este trayecto contó con diferentes temáticas: liderazgo político, perspectiva de género, medio ambiente, comunicación en tiempos de pandemia, transformación digital, innovación social y economía social. Hoy, desde la Fundación Usina Social, que es una organización sin fines de lucro que es presidida por Miguel Lifchit, buscamos un espacio abierto de encuentro y participación ciudadana. En este caso, la participación ciudadana entendida como algo híbrido entre físico y virtual, ¿no? Orientado a esto, ¿no es cierto?, producir proyectos innovadores y transformadores para la sociedad. Bueno, si les interesa sumarse a nuestra comunidad, pueden entrar a nuestro Instagram, ¿sí?, que es usina.social, a nuestra página web, que es lausina.org, y estas charlas están grabadas y después las colocamos en la página web. Bueno, después creo que he terminado el aviso parroquial. No me queda algo más, esperen, no he terminado todo. Les cuento que el jueves 19, este jueves que viene ahora, a las 17, hemos cambiado el horario del próximo jueves porque hay un invitado internacional que amerita que esté un poquito más temprano. Así que en lugar de las 18, nos conectamos a las 17. El próximo tema es comunicación en un contexto de desafíos. Estamos coordinando con Paula Favaretti y participan Antonio Gutiérrez Rubio, que es asesor internacional en comunicación política, y Julio Leiva, que es periodista, productor y asesor audiovisual. Así que la semana que viene, perdón, este jueves los invitamos también a que formen parte a las 17 horas de ese nuevo encuentro. Como decíamos un poco para introducir, nosotros en el encuentro anterior habíamos trabajado el tema de la transformación digital, ¿no? Que en definitiva es, por lo que habíamos visto, la transformación de la sociedad, la transformación cultural, la habíamos abordado un poco con Karina en ese momento. Y claro, no deja de ser para todos nosotros el cambio en nuestro modo de vida, en nuestros hábitos, nuestras costumbres. Incluso ahora ha demostrado que la transformación digital también da origen a un nuevo sistema de trabajo y producción, que eso antes no estaba en la mesa. Por supuesto que también cambia la forma en cual accedemos a los servicios públicos, a los servicios privados. O sea, pero la transformación digital de alguna forma implica la transformación social, pero también implica la transformación de la educación, la transformación de la salud, la transformación de la cultura, la transformación de la comunicación. Hablamos de una transformación que es totalmente transversal a esto. ¿De qué sirve la transformación digital si no transformamos realmente algo de la sociedad? Y claro, es cierto que hay tecnologías emergentes para esto, ¿no?, que van
que incluso vienen a nuestras vidas sin darnos cuenta, ¿no? Los dispositivos móviles llegaron, ¿sí?, de una forma muy ingenua, pero hoy día son productores de miles y miles de datos, desde dónde estamos, desde con quién hablamos, con quiénes nos comunicamos, incluso sensores hasta de campo magnético terrestre que tienen hasta podemos hablar con Siri, o podemos hablar con Alexa, o podemos hablar con Google y nos responde, ¿no? Sensores IoT que producen información constantemente, sensores que tenemos en la mano, relojes, la nube como un lugar prácticamente donde todo lo que almacenamos ahí es información nuestra. Son datos nuestros, datos que producimos nosotros. Plataformas de e-commerce, no sé, realidad virtual. Y por supuesto, sin ir más lejos, el desembarco, la robótica y la inteligencia artificial. Que no, esto quiero decir, que no es futuro, que no es futuro. Cuando hablamos de robótica, hablamos de inteligencia artificial, no es futuro. Y ojo cuando hablamos de robótica, cuando pensamos en la robótica como algo físico, como un ente físico. Hoy día hay granjas robóticas que son sistemas de computación que resuelven procesos y la automatizan en la web, por ejemplo, produciendo miles y miles de datos al día. Incluso hoy en Argentina, ¿sí?, hay granjas robóticas que se encargan de hacer clic donde tenía que hacerlo una persona. Y por supuesto que también hablamos de inteligencia artificial, generar modelos de comportamiento humano. Fíjense todo lo que llega a nuestras vidas, todo lo que se instala en nuestras vidas, muchas veces pasando desapercibido, ¿sí? Por supuesto que estas tecnologías, si no tenemos criterios también de cómo usarlas, de cómo proteger nuestros datos, así como protegemos, no sé, un bien, una cuestión que tiene que ver con lo anímico, también tenemos que proteger un activo que es nuestro, que son los datos. Porque si no los protegemos también podemos quedar, incluso pueden quedar millones y millones de ciudadanos debilitados con desigualdad de condiciones. También acá, en lo que es la protección de nuestros datos personales, me parece importante muchas veces hablar del acompañamiento de la infancia al acceso a la tecnología. ¿Quién de nosotros, o quiénes de nosotros tenemos hijos, sobrinos, nietos, primos, que son infantes, que empiezan a tener 3, 4 años y empiezan a acceder a la tecnología? ¿Cómo los acompañamos a ese acceso? ¿Cómo los protegemos de un cibercrimen, de cuestiones que tienen que ver con la inseguridad de estar dentro de Internet? Hoy esas cuestiones también hay que pensarlas y también tenemos que plantearnos cómo podemos resolver ese acompañamiento a la infancia en un tiempo que incluso aún está más y más inmerso. Y bueno, acá creo que tenemos un nuevo problema. ¿Sí? Bueno, ¿para qué queremos datos y en manos de quién queremos esos datos? Y en esto de que nos hacemos una paracea con lo que es procesar, visualizar, y queremos saber más, y queremos más datos, y queremos la planilla, y queremos el Excel, y queremos que nos dejen en los restaurantes las personas que estuvieron comiendo, porque si hay que buscarlas, y es datos, y todos los días hay más y más información. Así como nos agarra un problema en la cabeza, un dolor de cabeza con toda la información que procesamos, por supuesto que ahí también tenemos problemas en el procesamiento de sistemas, ¿no?, que tienen que hacer esto. Y por supuesto un nuevo problema que la tecnología nos da una herramienta para resolver, lo que tiene que ver con Big Data, que de alguna forma también, y por supuesto de esto va a hablar Walter mucho más, tiene que ver con romper un paradigma tradicional, bien en el sentido cuñano de la palabra, porque digo, estamos frente a un modelo científico nuevo, con todas sus bases interdisciplinares y transversales que lo integran. Yo creo que tiene que ver la matemática, la estadística, la comunicación, los sistemas de información, y que además ya es reconocido universalmente como tal. Y que además es reconocido, ¿por qué? Porque
puede dar nuevas soluciones, pero también puede plantear nuevas formas de resolver problemas, quizás. Y creo que acá también un poco hay que hablar de cómo migramos de un sistema de toma de decisiones estratégicas, políticas, operativas, que por supuesto hoy son clave para todo líder, pero decisiones que tengan a veces un sustento científico. Es decir, cómo migramos de una decisión netamente idiosincrática. A mí me parece que yo creo que hay que hacer esto. Por mi experiencia quizá tendríamos que hacer esto otro. Bueno, ¿cómo abandonamos esa toma de decisiones idiosincrática a una decisión basada en datos? ¿Sí? Así que para todo esto, y para nosotros es un honor tenerlo con nosotros, está Walter Sosa Escudero. Walter es doctor en economía de la Universidad de Illinois, cursó en la UBA la licenciatura en economía y se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. Es profesor plenario y director del Departamento de Economía de la Universidad de San Andrés y profesor titular también de econometría en la Universidad Nacional de La Plata. Además, también de la investigación y la docencia, quiero decir que tiene una agenda muy activa en lo que es la divulgación científica sobre el rol de los datos y la estadística en la sociedad. Fue orador invitado, y pueden verlo online, en TED por Río de la Plata, y es autor de Big Data, un libro que si aún no lo tienen se los recomiendo. Y además otro libro que se titula ¿En qué es y qué no es la estadística? Ambos de la colección Ciencia que Ladra. Por supuesto que también ha escrito numerosos artículos de los principales diarios argentinos. Walter también ha dictado muchísimas conferencias por organismos públicos, instituciones de Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Estados Unidos, República Dominicana, Reino Unido, entre otros, y ha recibido premios como el Fluvio Pagani de Arcor, el Bernardo Hussein, un CONEX, el premio EXO como el mejor profesor del doctorado de Economía de la Universidad de Illinois, y fue elegido por la Fundación BGH como uno de los 100 argentinos innovadores. Además fue presidente de la Asociación Argentina de Economía entre 2002 y 2014, es investigador principal del CONICET y es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Y acá les adelanto algo, está por lanzar ya otro libro nuevo, se llama Borges, Big Data y yo, un poquito, así que esperamos también ansiosos leer ese libro. Así que le damos la bienvenida a Walter y agradecemos también a todas las personas, toda la gente que está en el auditorio por este encuentro. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Primero quería garantizarme que el mensaje esté llegando. Perfecto, bueno, es un gusto compartir con ustedes, realmente un gusto estar intercambiando ideas sobre todo lo que estuvo discutiendo Nacho, que es súper interesante. Entonces la dinámica que les propongo es primero hacer una charla, vamos a estar entre 30 y 40 minutos contando alguna cosa en particular. Mientras voy hablando pueden hacer preguntas en el chat, ¿está bien? Y después una vez que termine la charla podemos abrir el micrófono, dado que somos un número razonable, me parece que lo mejor es que hagamos introducción a viva voz. ¿Les parece entonces? Perfecto, entonces sin mayor prólogo, déjenme compartir pantalla. ¿Está bien? Ahí están viendo mis slides. Perfecto, Walter. Perfecto, sí, más que nada para garantizarme que no haya cortocircuitos ni nada por el estilo. Quiero maximizar esto. Bueno, perfecto. Entonces, de vuelta, un gusto compartir ideas con ustedes. Esta charla se llama Big Data, casos y desafíos para la política pública. Mi nombre es Walter Sosa Escudero, soy profesor de la Universidad de San Andrés, investigador de CONICET. Déjenme, el que avisa no traiciona. Mucho de lo que yo cuento, insisto, yo me repito porque el público cambie, porque me convenzo a mí mismo que es una forma de ser coherente conmigo mismo. Tiene que ver con este libro que se llama Big Data, que yo publiqué el año pasado. Hablaba Nacho de lo rápido que cambian las cosas. Cuando hice estos slides iba por la 5ª edición y resulta que ya va por la 6ª, así que en definitiva les da una idea de lo rápido que van cambiando las cosas, ¿no?
como decía Nacho, este es un libro que está escrito para todo público, está escrito en lenguaje coloquial, pero no por eso no riguroso. O sea, el libro pretende preservar el rigor científico con el cual trabajamos en esta colección, que ya lleva muchísimos años dando vuelta. Así que en definitiva el libro, insisto, es una revisión sobre este fenómeno al cual me voy a referir ahora, que es el fenómeno de Big Data, Machine Learning, inteligencia artificial, datos masivos, etcétera, etcétera. En esta charla de hoy yo me quiero referir más que nada a cuestiones que tienen que ver con la política pública, ¿no? ¿Cuál es el espacio que hay para el uso de Big Data en cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Déjenme no hacer lo siguiente, ¿está bien? Una charla de Big Data yo debería dar una definición medianamente precisa de qué hablamos cuando hablamos de Big Data, pero déjenme decirles que Big Data es cualquier cosa que ustedes piensen que es Big Data, ¿no? Es un fenómeno, como decía Nacho, demasiado cambiante como para que intentemos gastar más de 10 segundos en intentar definir qué es Big Data, porque cualquier definición que demos la vamos a querer cambiar posiblemente hacia el final de esta charla, ¿no? Pero uno de los productos que deberían llevarse de esto es alguna definición operativa de qué hablamos cuando hablamos de Big Data. Pero si les parece que Big Data es lo que la traducción sugiere, es lo correcto. Big Data es un montón de datos, ¿está bien? Pero voy a intentar sugerirles que es un montón de datos que no es más de lo mismo, ¿no? No es que ahora tenemos, si antes teníamos encuestas de 3.000 observaciones, como las que se usan, por ejemplo, para medir la pobreza, o encuestas de 1.000 observaciones como las que se usan para implementar cualquier encuesta política. Ahora tenemos mucho más datos, entonces tenemos Big Data. Vamos a ver que el fenómeno de Big Data va muchísimo más allá, para bien y para mal, de la masividad. También tiene que ver con otra cosa. Pero en definitiva, si quieren ahora una definición operativa de Big Data tiene que ver con este fenómeno de datos masivos, producto de interactuar con cosas que están interconectadas, también con cosas que son reales, como los teléfonos celulares, los dispositivos GPS, los sensores, o cosas que son virtuales, como las redes sociales, o esta misma charla, si vamos al caso, ¿no? Desde el momento que tienen los celulares prendidos o que están conectados a Internet, están generando datos, también por el mero hecho de estar interactuando con algo que a su vez está interconectado. Entonces, por ahora Big Data tiene que ver con ese fenómeno de datos masivos, producto de interactuar con cosas que están interconectadas, ¿está bien? Lo que les propongo, a los efectos de los objetivos de esta charla, es, quiero contar 3 casos que tienen que ver con el uso de estrategias de datos para la política pública. Después, esa es la parte, vamos a llamarla, optimista de esta charla, ¿está bien? Después viene la parte que a falta de mejor nombre voy a llamar la parte pesimista, pero a mí me gusta decir que la parte realista, ¿no? Que es decir, bueno, Big Data no es magia, tiene ventajas y desventajas, entonces me gustaría contarles rápidamente 4 desafíos que tiene la implementación de estrategias de Big Data en la política social, en particular en la política pública. Y después quería contarles un proyecto en el cual estuve involucrado, que se llama Manos en la Data, que tiene que ver justamente con la adopción de estrategias de ciencia de datos en el ámbito de la cosa pública. ¿Está bien? Ese es el plan de la charla. Después vamos a concluir y después les decía, vamos a guardar un tiempo considerable para que podamos intercambiar ideas entre todos. Así que bueno, ¿me escuchan bien? ¿Ven mis slides bien? ¿Se ve bien? Perfecto, perfecto. Tomo entonces eso como señal de que estamos yendo por los carriles correctos. Entonces, empiezo contándoles 3 casos de uso de Big Data en política pública o social. El primero tiene que ver con el problema del monitoreo y la medición de la pobreza, ¿no? Lo que están viendo en los slides, si los están viendo, es un mapa de Ruanda. Ruanda es un país de África subsahariana que posiblemente sea el último país acerca del cual hay que argumentar acerca de la profundidad y la urgencia de la medición de la pobreza, ¿no? En los países de desarrollo intermedio, como el nuestro, la pobreza se mide utilizando un sistema de líneas, o sea, básicamente se coteja el ingreso de una familia u hogar o persona con lo que se llama una línea de pobreza, y si las personas u hogares tienen un ingreso superior a esas líneas, se las considera como no pobres, y pobres en caso contrario. Todo esto requiere un aparataje, un andamiaje de encuestas sistemáticas que llevan un esfuerzo institucional enorme, que en Argentina lo hace el Instituto Nacional de Estadística e Censos, por ejemplo, en este caso a través de la encuesta de permanente de hogares, en las encuestas de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual requiere un esfuerzo institucional enorme que un país como Ruanda no se puede dar el gusto de tener, ¿está bien?
Lo que están viendo ahí es un extracto de un trabajo de un investigador que se llama Joshua Blumenstock, de la Universidad de California en Berkeley, con sus coautores, en este caso Gabriel Cadamuro y Robert Ohn, que lo que hicieron fue lo siguiente: ellos comienzan con una encuesta muy pequeña de bienestar que se realiza en Ruanda, muy pocas observaciones, y después se dan cuenta que, a diferencia de lo que mucha gente sospecha, el uso de teléfonos celulares en Ruanda está bastante extendido, o por lo menos lo suficientemente extendido como para que haya una relación sensata entre la intensidad de uso de los teléfonos celulares y el bienestar. Entonces, lo que hizo esta gente fue entrenar, y la palabra correcta es entrenar, un método computacional, un algoritmo si se quiere, para predecir el bienestar de los habitantes de Ruanda en base a la intensidad del uso de teléfonos celulares. Lo que están viendo es justamente marcado con los puntos más oscuros, son los lugares donde hay relativamente más pobres o donde el bienestar es peor, y caso contrario con los puntos más claros. ¿Dónde está la ganancia de esto? Bueno, fíjense cómo una estrategia inteligente de uso de datos de la nube, ¿está bien?, permite enfrentar en forma provisoria un problema urgente como es la medición de la pobreza. No solo eso, sino que este tipo de avances permite hacer comparaciones interregionales, le hace, hay más pobres aquí que allá, y también permite monitorear a lo largo del tiempo, ¿no? Había o más o menos pobres a medida que pasa el tiempo, lo cual es una estrategia en un país como Ruanda valiosísima, no solo para la caracterización de la pobreza, sino para evaluar el alcance de las políticas públicas. Este es un primer ejemplo, ¿está bien? Un segundo ejemplo nos toca de cerca, ¿está bien? Y esto es, lamentablemente, nombrar la soga en la casa del ahorcado. Este es un trabajo que hizo uno de mis exalumnos, que es Alberto Cavallo, junto con Roberto Rigobón. Ambos en ese momento eran investigadores del MIT. Ahora Alberto está trabajando para la Universidad de Harvard. No tengo que refrescar la memoria acerca de los problemas de medición de la inflación en Argentina, ¿no? Sobre todo a lo largo de periodo bastante largo. A la larga, un índice de precios no deja de ser un promedio de precios, ¿está bien? Ponderado de alguna manera, ¿no? Pero en definitiva un índice de precios es un promedio de precios. La forma en la cual se hace la medición de la inflación en Argentina es a través de un sistema de encuestas muy desarrollado, ¿está bien?, que lo que hace es relevar precios de distintos productos en distintos comercios, y después se agrega, en particular utilizando como ponderadores, los consumos de las personas. O sea que requiere un esfuerzo enorme, porque hay que relevar no solo precios, sino también cantidades, ¿está bien? Y eso lo lleva a cabo con cierta frecuencia el INDEC. Lo que hizo Alberto Cavallo con sus coautores es lo siguiente: es darse cuenta que, bueno, mira, esa información posiblemente está disponible online, ¿no? Y hacer lo que uno hace cuando busca un producto en Internet. Supongamos que yo quiero comprar, no sé, un teléfono celular, entonces me pongo a buscar en sitios online y encuentro que este producto sale tanto aquí, tanto allá. Y lo que hizo esta gente fue literalmente chupar los precios. La técnica se llama scrapping, que consiste en bajar los precios y con eso formar una planilla Excel, con lo cual a partir de ahí se puede armar un índice de precios, ¿no? Y lo que muestra este gráfico es sorprendente, que fíjense que el índice de precios reportado utilizando un sistema de encuestas oficiales muestra una evolución prácticamente indistinguible de la que muestra un índice de precios construido en base a datos que son literalmente chupados de Internet, ¿está bien? O sea, en definitiva, esta es una estrategia muy útil para, por ejemplo, monitorear un problema complejo como ese de la evolución de los precios en Argentina. El tercero es un poco más complicado, y requiere que se los cuente con un poco más de detalle. Es un trabajo, este caso tiene varias cosas interesantes. Tal vez el primero es el equipo que armó este trabajo, ¿no? Está liderado por Leiran Ainab, que es un profesor de la Universidad de Harvard, pero el equipo está integrado también por científicos de la empresa eBay, lo cual sugiere también algo que ya viene ocurriendo hace decenas de años en la industria de la biotecnología, de la medicina, ¿no? Que es la interacción entre equipos de investigación del sector privado y del sector público, ¿no? Acá es un equipo que está, integra académicos con investigadores y también personal de la empresa eBay. Lo que ellos querían estudiar era cuál es el impacto del impuesto a las ventas. Piensen, para hacerlo simple, que es como que uno quiere estudiar en Argentina cuál es el impacto del IVA, algo por el estilo, ¿no?
En Estados Unidos el equivalente es el impuesto a las ventas, que no es exactamente lo mismo, como ustedes posiblemente sepan mejor que yo. Y lo que uno querría hacer, si quisiese hacer correctamente las cosas, es hacer un experimento. ¿Qué significa esto? Bueno, en esta región cobremos este nivel de impuesto a las ventas, y en esta región cobremos otro nivel de impuesto a las ventas, y después comparemos cómo nos va en una región con respecto a la otra. El problema es que la política tributaria no está diseñada para resolver cuestiones académicas, ¿no? Los gobiernos cobran impuestos porque necesitan financiarse, porque necesitan afectar ciertas conductas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es no es obvio que sea éticamente correcto andar diciendo a unas personas les voy a cobrar más impuestos que a otras por el mero hecho de que estamos implementando un experimento, como si fuese experimentar con un laboratorio, ¿no? O con parcelas en el caso de la agronomía. Entonces, lo que hizo esta gente es darse cuenta que cuando uno entra a un lugar como eBay, como si fuese Mercado Libre, etcétera, etcétera, cuando uno decide comprar un objeto, uno sigue una secuencia de clics, ¿está bien? ¿Qué significa eso? Yo quiero comprar un teléfono celular, entonces me pongo a buscar este celular, pero me gusta más el otro, o este otro que tiene más prestaciones, pero resulta que me parece muy caro, entonces me paso a otro que quizás tiene una cámara peor, pero se acomoda más a mi precio. Entonces ellos se dieron cuenta que uno pasa cierto tiempo dando vueltas en Internet, buscando precios, cantidades, calidades. Hasta que en algún momento uno continúa con la compra y pone clic. Y a partir de ese momento, si uno decide continuar con la compra, un sitio como eBay le muestra datos como, bueno, esto es lo que te sale el envío, ¿está bien? Y ahí aparece una cifra clave, esto es lo que te tengo que cobrar por impuesto a las ventas, que eso depende de las legislaciones de los estados intervinientes, que tienen que ver con dónde está el comprador, dónde está el vendedor, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense qué información les da a estos investigadores disponer no solo de la compra, sino de la sucesión de clics que conducen a la compra. Ellos tienen una especie de mega laboratorio donde pueden aislar cuánto de la compra final estuvo guiado por decisiones de precio, de calidad, de cantidad, y cuánto estuvo guiado por el canal que tiene que ver pura y exclusivamente por el impuesto a las ventas. O sea, como en un laboratorio, ellos pueden aislar, ¿está bien?, los distintos determinantes. Uno de ellos, que es el que a ellos realmente les interesa, que es aislar el impacto del impuesto a las ventas sobre las decisiones de consumo. ¿Está bien? Entonces, hay muchísimos casos, pero yo quería contarles esencialmente estos. Pero primero, vamos a Big Data. ¿Está bien? ¿Por qué estos son casos de Big Data? ¿Está bien? Porque los datos tienen que ver con mecanismos de generación de datos que son completamente espontáneos. ¿Está bien? Digo, a diferencia de una encuesta, a diferencia de un experimento, donde hay un mecanismo que no es espontáneo. O sea, en una encuesta hay un mecanismo de diseño muestral, en un experimento hay un mecanismo de diseño experimental, pero fíjense que estos tres proyectos están basados en datos que existen en la web, que nadie se tomó el trabajo de generarlos como objetivo primario, sino que han sido generados por otra acción. ¿Qué significa esto? Cuando en el caso de la pobreza en Ruanda, la gente usa el celular, lo usa para comunicarse, para ir de un lugar al otro, para ver películas, etcétera, etcétera, ¿está bien? Pero en realizar esa acción está generando datos, ¿está bien? Entonces, esa intensidad del uso de los celulares es explotada para asociarla al bienestar de una población, ¿está bien? Fíjense que en el caso de la empresa eBay, los usuarios no están generando datos por el mero hecho de generar datos, sino que están intentando hacer una compra, ¿está bien? Y justamente es la viveza, la inteligencia del equipo de investigación el que se da cuenta que esos datos pueden ser utilizados para ilustrar, por ejemplo, cuál es el impacto que tiene el impuesto a las ventas sobre las decisiones de consumo. O sea que estos datos son datos espontáneos, son datos rápidos, son datos que no tienen ninguna estructura, ¿está bien? O sea, son datos que no tienen ningún marco muestral, no tienen ningún diseño experimental, y esa es una de las características esenciales del fenómeno de Big Data, que son datos que no tienen estructura, y es uno de los principales desafíos, hay que darles estructura, ¿no? Y que por definición son datos abundantes, como nunca hemos visto en nuestra historia, ¿no? La contracara del fenómeno de Big Data son las herramientas computacionales, matemáticas, lógicas, electrónicas, comunicacionales, que se utilizan para estudiar estos datos masivos, ¿no? Van a escuchar hablar de Machine Learning, van a escuchar hablar de inteligencia artificial, de minería de datos, de Business Analytics,
¿por qué no de la estadística, que es la disciplina a la que yo me dedico? Y como les decía con el fenómeno de Big Data, más que dar definiciones precisas de estos fenómenos, me parece más interesante ver qué tienen en común. Todos tienen que ver con estrategias computacionalmente intensivas que se utilizan para hacer sentido de los datos. El fenómeno de Big Data es un fenómeno que tiene dos caras. Por un lado, la cara de los datos, espontáneos, rápidos, no estructurados, y por otro lado, el fenómeno de Big Data es un fenómeno, es también una revolución algorítmica, es una revolución computacional, es una revolución de métodos. ¿Está bien? ¿Cómo les advertí? Y la otra cosa que quería mencionar antes de cambiar de tema es que si bien los tres datos tienen en común que son, los tres ejemplos que conté, perdón, tienen en común que son ejemplos de usos de Big Data en cuestiones de política pública, los objetivos son completamente distintos, completamente distintos. En el caso de Ruanda, el objetivo es predecir condicionalmente. ¿Qué significa esto? Dada la intensidad de uso de celulares en una región, estamos intentando predecir la intensidad de la pobreza. ¿Está bien? O sea que ahí el objetivo es hacer una predicción condicional. En el segundo caso que les conté de la medición de la inflación, nadie quiere predecir nada. Lo único que quiere hacer es justamente medir. ¿Está bien? Es cuál fue efectivamente la tasa de inflación que uno observa en determinado periodo y lugar. Y el tercer objetivo no intenta ni medir ni predecir, sino justamente intenta evaluar. Intenta evaluar cuál es el alcance de una política, por ejemplo, subir o bajar un impuesto. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, justamente el tercero es un ejercicio clásico de evaluación de política. Entonces, en definitiva, lo que tienen en común los casos que les conté es que los tres hacen referencia a cuestiones de política pública, los tres son ejemplos de Big Data, pero que tienen objetivos que son completamente distintos. El primero es predictivo, el segundo es de medir un fenómeno concreto, y el tercero es de evaluar una acción política, como por ejemplo, cobrar impuestos. ¿Está bien? Si esta charla terminase ahora, ¿está bien? Se llevarían una idea muy optimista. ¿Está bien? Fíjense que prácticamente yo dije muy tangencialmente que estamos casi en condiciones de andar reemplazando experimentos, organismos oficiales, científicos por cosas que hacen los datos. ¿Está bien? Pero como a la larga yo soy un científico social, y como todo científico, los científicos no tenemos posturas firmes acerca de nada. En todo caso tenemos posturas vehementes, que estamos dispuestos a abandonarlas a la luz de los hechos y los argumentos. Entonces, nosotros tendemos a no ver las cosas como blanco y negro, sino que intentamos ver todas las gamas de grises. Un hecho estilizado de la tecnología, y este no es un hecho nuevo que tenga que ver con Big Data, sino que es tan histórico como la tecnología en general, es que cuando aparece una tecnología disruptiva, las sociedades tienden a agrietarse. ¿Está bien? En una sociedad particularmente polarizada como la nuestra es doblemente más enfático el caso, pero en general la gente cuando mira el fenómeno de Big Data tiende a irse a los extremos, ¿no? Está por un lado la gente que tiende a opinar, bueno, ahora todo es Big Data, listo, se acabó la ciencia, se acabó el método científico, nada de lo que hacíamos hasta ahora sirve, ahora cualquier pregunta que tenemos se la podemos hacer a los datos que nos la van a responder, ¿está bien? Y que ven en Big Data una revolución, un antes y un después, y después está la gente que tiene una postura completamente escéptica. ¿Está bien? Dice, mira, Big Data es otro parripollo, es otra cancha de pádel, es otra cervecería artesanal, es otra de estas cosas que me la vienen contando hace por lo menos 50 años y que parece ser que van a terminar con el mundo tal cual era y no pasa absolutamente nada. ¿Está bien? Bueno, Big Data tiene de las tres cosas. ¿Está bien? Big Data tiene de revolución. Me parece que Big Data tiene algo que va a cambiar la forma en la cual percibimos e interactuamos con el universo. Estoy convencido. Big Data tiene mucho de parripollo, tiene mucho de moda, tiene mucho de cervecería artesanal, ¿está bien? Pero lo más interesante a mi juicio está en el medio, ¿está bien? Big Data tiene mucho de cosas que todavía no sabemos cómo funciona, que estamos aprendiendo, que tiene ventajas, que tiene desventajas, y todavía no sabemos cómo sopesar esas ventajas con esas desventajas. Mi postura es que si logramos detectar dónde está la cervecería artesanal, ¿está bien? Y la evitamos. Pero si logramos entender a los desafíos como oportunidades, me parece que estamos ante una chance enorme de dar un enorme salto adelante. Entonces, esta es la parte, no es la parte pesimista de la charla, la parte realista es la parte donde me gustaría contarles un poquitito cuáles son algunas limitaciones que tiene la implementación de ideas de Big Data, sobre todo en la cuestión pública, ¿no? Muy bien. Primero, mucha gente tiende a creer que Big Data es todos los datos. ¿Está bien? Que Big Data, bueno, y si no tenemos todos los datos, ya los vamos a tener, falta poquito, ¿no? Déjenme argumentar que Big Data no es todos los datos.
Y peor aún, déjeme argumentar que Big Data nunca va a ser todos los datos. ¿Por qué? Porque para la evaluación de políticas públicas yo necesito información contrafáctica. Y la información contrafáctica, por definición, no se observa. ¿Está bien? Y los datos de Big Data son una celebración, una manifestación de cosas que uno observa. ¿Está bien? Déjenme ponerle dos ejemplos simples. ¿Está bien? El primero es el siguiente. Supongamos que hay una autopista. ¿Está bien? Hay una autopista, como puede ser la autopista Rosario-Buenos Aires. ¿Está bien? Y que tiene dos carriles, la autopista creo que dos, ¿no? Vamos a suponer que tiene dos carriles para hacerlo más fácil. Y supongan que alguien nos contrata para decirnos, miren, ustedes pueden con sensores, con Big Data, con algoritmos, con lo que tengan, predecir cuánta gente va a circular por la autopista un miércoles de lluvia a las 11:30 de la mañana, con cuarentena, sin cuarentena, etcétera, etcétera. Y la respuesta es sí, con muchísima precisión. ¿Está bien? Con los datos que tenemos de sensores, de tarjetas, de peajes, de imágenes satelitales, un algoritmo puede predecir perfectamente la cantidad de autos que va a haber un miércoles de lluvia de tal mes a tal hora. Es muy fácil hacerlo. Con un algoritmo bien entrenado no hay ningún problema. Ahora, supongamos que yo le planteo el siguiente problema. Yo quiero estudiar el siguiente problema. Yo quiero abrir un carril adicional en la autopista. ¿Está bien? Y a mí lo que me gustaría es que me predigan cuál va a ser el uso de la autopista en la circunstancia en la cual hay un tercer carril. ¿Ustedes lo pueden hacer? Y la respuesta es no fácilmente. ¿Por qué? Porque Big Data y los sensores y las tarjetas me muestran información acerca de los usuarios de la autopista, pero no me muestran la información que más me urge observar, valga la redundancia, cuando yo quiero ver qué es lo que pasaría si hubiese un tercer carril, que es justamente la información de la gente que no usa la autopista. ¿Por qué no la usa? Porque le parece cara, porque le parece insegura, porque le parece molesta, porque le parece lo que sea. ¿Está bien? Entonces yo me muero de ganas por ver qué haría la gente de existir un carril más en la autopista y Big Data no me lo muestra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa eso? Yo necesito, para sacar la cuenta de si realmente me conviene abrir un carril más en la autopista, yo necesito ver qué haría la gente sí, pero Big Data demuestra qué es lo que hace la gente, no lo que haría la gente. ¿Está bien? Entonces, eso explica, por ejemplo, por qué aún en épocas de Big Data y algoritmos, todavía, por ejemplo, nos cuesta evaluar políticas sociales como la asignación universal por hijo. ¿Por qué? Porque nosotros observamos a la gente en la circunstancia en la que tiene la asignación universal por hijo, pero no sabemos cómo le iría a esa gente de no tenerla. ¿Está bien? Fíjense que también nos cuesta, en el medio de la pandemia, saber qué es lo que pasaría si levantásemos todas las restricciones ahora mismo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque nosotros observamos a la gente en esta circunstancia, pero no observamos qué es lo que haría la gente de tener un montón de libertades. En definitiva, en el terreno de las conjeturas, Big Data no aporta mucha información, porque la información que aporta Big Data es información de cosas que se observan y no de cosas que se observarían. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hizo la ciencia cuando se encontró con este problema? Diseñó una estrategia que fue posiblemente la estrategia más importante de la historia de la humanidad, que es el experimento científico. ¿Está bien? El experimento científico lo que hace es crea información contrafáctica. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hace el experimento? Asigna, por ejemplo, la asignación universal por hijo al azar, asigna una vacuna al azar, ¿está bien? Y a otra le asigna un placebo, para ver cómo se comportaría una persona si le dan una vacuna versus la persona a la cual no le dan la vacuna. ¿Está bien? Uno podría argumentar, bueno, pero en Big Data yo observo gente que hace dieta y gente que no hace dieta. No puedo comparar a la gente que hace dieta con la gente que no hace dieta para ver cómo funciona una dieta. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la gente no hace dieta al azar. La gente como yo hace dieta porque se siente gorda, porque el médico le dijo que la haga. O sea que en definitiva, fíjense que si yo comparo el peso de la gente que hace dieta con el peso de la gente que no hace dieta, lo que termino encontrando es que la gente que hace dieta es más gorda que la gente que no hace dieta. Ah, ¿entonces la dieta engorda? No, de ninguna manera. Se me mezclaron las causas y las consecuencias. ¿Está bien? Si yo le pregunto a Big Data me va a querer decir que los hospitales se enferman. O no es cierto que la gente que está en los hospitales está más sana que la gente que no lo está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de evaluaciones. Esto no es un simple ejercicio intelectual. ¿Está bien? En el año 2019, Esther Duflo y sus coautores
fueron galardonados con el Premio Nobel en Economía justamente por abrazar la causa de los experimentos para evaluar políticas públicas en particular tendientes a aliviar el problema de la pobreza extrema. O sea que en definitiva, el uso de experimentos en economía, como fue anteriormente en medicina y en agronomía, es algo que no es simplemente un ejercicio intelectual, sino que es uno de los enormes pilares de la política pública, ¿está bien? Pero en definitiva, Big Data tiene serios problemas cuando se trata de sacar información que no proviene de un experimento, ¿está bien? Eso no quiere decir que los datos de Big Data sean inútiles, quieren decir que hay que tomarlos con mucha cautela, ¿está bien? El segundo cuidado que hay que tener con Big Data, ¿está bien? Es que muchas veces Big Data ni siquiera es mucha información. En todo caso puede ser muchos datos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque los datos de Big Data son casi una especie de tormenta perfecta de lo que es un mecanismo que genera datos. ¿Por qué? Piensa en el siguiente fenómeno. Supongamos que yo quiero aprender cuáles son las chances de que tirando una moneda salga cara o salga seca. ¿Está bien? Entonces una cosa que yo podría hacer es tirar la moneda muchas veces, anotar, sale cara, sale seca, etcétera, etcétera. Y después de muchos tiros voy a empezar a darme cuenta que las chances de que salga cara o seca son prácticamente las mismas, 0,5, 0,5. ¿Está bien? Ese razonamiento en estadística se lo llama ley de grandes números. ¿Está bien? Yo replico un fenómeno y de verlo replicar infinitas veces aprendo cómo funciona ese fenómeno. Aprendo que las chances de que salga una moneda cara o seca son 0,5. ¿Está bien? Pero ese razonamiento requiere dos cosas. ¿Está bien? No voy a hablar de cuestiones técnicas, pero requiere dos cosas. Primero, es que nadie me cambie la moneda en el medio. ¿Está bien? O sea, si alguien en el medio del experimento me cambia la moneda y me da una moneda cargada, yo dejé de aprender de una moneda y empecé a perder de la otra. O sea, para que yo pueda aprender cómo funciona una moneda, la tengo que tirar infinitas veces la misma moneda. Y segundo, que no puede ser cierto que yo aprenda a tirar la moneda. Si yo aprendo a tirar la moneda y favorezco cara, la moneda sale siempre cara y yo nunca aprendí de las chances de que salga cara o seca, siempre y cuando la tire cualquier persona. ¿Está bien? Técnicamente, para los que hayan tomado medio curso de estadística, los métodos tradicionales requieren que los datos sean independientes e idénticamente distribuidos. ¿Está bien? El corazón de la estadística está agarrado de eso. Y es en ese sentido que más información es necesariamente mejor. ¿Cuál es el problema con Big Data? Que los problemas de Big Data son, los datos de Big Data son altamente dependientes. Yo puedo tener una encuesta de miles, de decenas de miles de mis seguidores en Twitter, pero mis seguidores en Twitter no son independientes entre ellos. En particular, hay alguna razón por la cual hay mucha gente que intenta seguirme en Twitter, la desconozco, ¿está bien? Pero eso rompe la independencia. Peor aún, los datos de Big Data no tienen ninguna estructura. Y eso hace que posiblemente una encuesta política diseñada con muy poquitos datos, o datos como por ejemplo de la encuesta permanente de hogares, a veces unos pocos miles de datos sean mucho más informativos que los datos que provienen de Big Data, ¿está bien? Que no tienen ninguna estructura. Entonces justamente darle una estructura a los datos de Big Data es uno de sus enormes desafíos. De vuelta, yo no quiero decir que los datos de Big Data no sirven. Lo que quiero decir es que para que sirvan uno tiene que hacer un gran trabajo de darle estructura, ¿está bien? De vuelta, esto tampoco es un juguete, ¿está bien? Este es un trabajo que escribió Xiaoli Meng. Xiaoli Meng es el director del Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard, posiblemente el más importante del mundo, y escribió algo que yo subrayé, que se llama así como la paradoja de Big Data, y que termina explicando por qué, aún en tiempos de Big Data, aún en tiempos de algoritmos, ¿está bien? Todavía nos cuesta hacer predicciones sensatas. La semana pasada estábamos prendidos a las redes sociales como si fuese la vieja radio AM, viendo quién ganaba la elección. Y nadie sabía que iba a ganar Biden hasta el último momento. Entonces la pregunta que tienen que hacerse, ¿cómo se explica que en épocas de Big Data, de algoritmos, de las mentes más capaces del mundo, ciertos fenómenos de la política o de la economía todavía nos sigan ajenos? ¿Está bien? Y eso tiene que ver con que, por mucho que son los datos de Big Data, son fuertemente dependientes, ¿está bien? Y fuertemente desestructurados como para iluminar el tipo de fenómenos. Déjenme que les plantee dos problemas, si quieren. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto va a valer el dólar la semana que viene? Tenemos algoritmos, tenemos datos, tenemos las mentes más brillantes del mundo, y esas preguntas siguen siendo esquivas, ¿está bien?
Y déjenme que les haga una más. ¿Cuántos de ustedes, el día 31 de diciembre del 2019, cuando brindaron por el 2020, sabían que casi todo el mundo iba a estar encerrado casi todo el año por una pandemia? ¿Está bien? Entonces, los datos de Big Data son muy complejos, ¿está bien? Y tienen un uso limitado cuando uno quiere hacer predicciones acerca de fenómenos grandes e interactivos como los que les estoy contando. Después hay otras dos cosas que son importantes. Esta calculo que la sospechan y tengo que nombrarla, que tiene que ver con las cuestiones que tienen que ver con la ética, con la transparencia, ¿no? Como los datos de Big Data son espontáneos y anárquicos, muchas veces nos obligan a enfrentarnos a objetivos éticos que son contradictorios, ¿no? Les cuento rápidamente un caso. Esto yo lo escribí en algún momento para el diario La Nación. El título de este artículo se llama Porno, Impuestos, Transparencia y Bienestar, el caso de Noruega. En Noruega, el ingreso de los noruegos es público. ¿Qué significa eso? Existía un libro físico en donde está el ingreso de todos los noruegos. Cuando digo de todos los noruegos, no estoy hablando de todos los funcionarios públicos, estoy hablando de todos los noruegos. Entonces, si uno quería, no sé, ir a tomar un café con una persona y sabía el nombre, decía momento, iba a una oficina y decía, quiero saber el nombre de este tipo, acá está, esta persona gana tanto dinero por mes. Ok, ¿está bien? Entonces, de lo que se dio cuenta un periodista es que en ningún lugar decía que no se podían tomar fotos de ese registro. Entonces, ¿qué es lo que hizo esa persona? Se fue con el registro, con una cámara digital, y lo que hizo fue le sacó fotos a todo el registro entero. Era un periodista. En el diario se juntó con un programador que se dio cuenta que era bastante fácil enseñar a una computadora a leer esas imágenes digitales y con eso crear un archivo Excel. ¿Está bien? Después otro programador se dio cuenta que no era para nada difícil hacer una página web que se pudiese consultar. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, uno se podía meter en un website y poner el nombre de una persona, cliquear Enter y decía automáticamente el ingreso de esa persona. Peor aún, muy poquito tiempo después, alguien programó una app que uno instalaba en Facebook, ¿está bien? O en Tinder o en Twitter. Entonces uno cliqueaba Enter y le decía el ingreso de todos los amigos y todos los contactos. Peor aún, una persona diseñó otro app que uno le sacaba una foto, una patente de un auto y automáticamente decía, mira, el tipo ese que va ahí gana tanto por mes. Bueno, la cuestión es que a los 15 días estaba toda la nación noruega, ¿está bien?, chusmeando sobre este tema. Se armó un episodio de ciberbullying terrible, en particular los ricos hacia los pobres. ¿Está bien? Episodios en lugares de trabajo o en las escuelas, en donde las familias más pudientes hostigaban a las familias menos pudientes. ¿Qué es lo que pasó? Al transcurso de un mes de este episodio, el gobierno noruego dio marcha atrás con la política de ingresos públicos y empezó a poner restricciones muy fuertes acerca de las posibilidades de consultar este libro con los ingresos de todos los noruegos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en pos de la transparencia, el gobierno de Noruega estuvo dispuesto a hacer una cosa, pero en pos de la privacidad, una completamente distinta. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué este ejemplo me interesa? Porque en pos de la eficiencia, en pos de la transparencia, uno está dispuesto a hacer ciertas cosas que eventualmente se van a chocar con lo que uno está dispuesto a hacer en términos en pos de la privacidad, por ejemplo. Entonces, un enorme desafío de Big Data en la política pública es justamente tener la madurez cívica, institucional, técnica, para darse cuenta que uno va a tener que sopesar muchas veces objetivos éticos que por su naturaleza son contradictorios, como la eficiencia, como la transparencia, como la privacidad, etcétera, etcétera. El último caso que quería contarles tiene que ver con esto que está acá. Yo puse que las estadísticas sociales a la larga son acuerdos. Este señor con cara de abuelo bondadoso es Angus Deaton, que en el año 2015 ganó el Premio Nobel en Economía. Y tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice que las líneas de pobreza son construcciones tan políticas como científicas. Estos son los temas en los cuales yo me especializo. No existe ninguna medición de la pobreza que sea correcta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las mediciones de la pobreza son una consecuencia de antes habernos puesto de acuerdo en qué significa ser pobre. Entonces, si no hay ningún acuerdo obvio acerca de qué significa ser pobre,
menos deberíamos esperar de que hayan acuerdos acerca de cómo se mide algo que ni siquiera sabemos cómo se define. Entonces, pero por otro lado no puede ser una excusa, como no nos hemos puesto de acuerdo no medimos la pobreza. ¿Está bien? Todo lo contrario. Entonces las mediciones de la pobreza que existen son acuerdos. ¿Está bien? El enfoque de líneas que les contaba en algún momento es un acuerdo, ¿está bien?, que involucra gente que sabe de computación, de matemática, de datos, de sociología, de cultura, de biología, de economía, acerca de, mira, esta forma de ver la pobreza, si bien no es óptima, es útil. ¿Está bien? El partido de la estadística social no es de que las cosas sean buenas o malas, sino de que sean útiles o inútiles. ¿Está bien? Entonces, cuando un instituto como el INDEC pone arriba de la mesa una cifra como el PBI, como la tasa de desempleo, la tasa de pobreza, etcétera, etcétera, lo que está poniendo arriba de la mesa no es simplemente el resultado de un algoritmo, sino un acuerdo social, comunicacional, político, etcétera, etcétera, que garantiza que esa medida sirve para algo. ¿Para qué puede llegar a servir? Para comparar en el tiempo, en el espacio, hay menos pobreza, hay más pobreza en una región que en la otra, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, cualquier estadística social o cualquier organismo que provee una estadística social está proveyendo, además del resultado de un algoritmo, está proveyendo un servicio social, un servicio de darle una credibilidad, un consenso social que permita comunicarnos y tomar decisiones. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, las herramientas de Big Data muchas veces tienden a perseguir un objetivo algorítmico. ¿Está bien? Y tienden a apelar a cajas negras que para los científicos como yo o como Nacho nos resultan pan y manteca, pero después tenemos que convencer a la gente. ¿Está bien? Existen algoritmos poderosos y complejos que permiten monitorear la pobreza en base a resultados de deep learning, de las técnicas más sofisticadas que puedan pensar. Pero imagínense en un país suspicaz como el nuestro, el cóctel de credibilidad que se armaría si nosotros alimentásemos datos sospechosos a algoritmos que nadie entiende. ¿Está bien? O sea que en definitiva, la transparencia de los datos requiere también cierta transparencia algorítmica. Acá no se trata de nivelar para abajo, sino se trata justamente, de una de las cosas que decía Nacho antes, de buscar una forma de crear una sociedad algorítmicamente madura. ¿Está bien? O sea que nos convenzamos de que si hemos sofisticado los algoritmos es justamente porque cumplen un rol y no simplemente porque lo hemos complejizado por el mero hecho de complejizarlos. ¿Está bien? O sea, hace falta dotar a las herramientas analíticas de una credibilidad social más allá, que es un argumento que va mucho más allá de lo puramente algorítmico. Les quiero contar en los muy poquitos minutos que quiero utilizar un proyecto en el cual me involucré, que se llama Manos en la Data. ¿Está bien? Manos en la Data es un proyecto que implementamos, tenía tres partes. Una era CAF, que es un banco de desarrollo, Siempro, que es una oficina pública, que es el sistema de información, evaluación y monitoreo de programas sociales, que es una oficina pública, y Sadowski, que es una fundación público-privada, o sea, tiene parte de su control está en el sector privado y parte del sector público. Y lo que intentaba hacer el proyecto Manos en la Data es conectar científicos de datos con funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros observamos es que existían enormes barreras. Primero, barreras de recursos humanos, o sea, el sector privado en general dispone de un mecanismo eficaz para trabajar en ciencia de datos. Segundo, porque había enormes problemas de gobernanza de datos, ¿está bien? ¿Quién es el dueño de este dato? ¿Quién es el dueño de este otro? Después, porque había muchos problemas de prioridades y objetivos múltiples, ¿está bien? Objetivos que se contradicen entre sí, y también cuestiones de lenguaje, ¿está bien? ¿Qué significa eso? Distintas comunidades hablan distintos lenguajes. Nosotros trabajamos con 5 prototipos. Uno, un proyecto de abandono escolar, un proyecto de identificación de fenotipos, que es un proyecto de salud, otro proyecto para detectar informalidad laboral. Trabajamos con un proyecto de accesibilidad urbana, ¿está bien? Ya les voy a contar cómo es, y un proyecto de transporte público. Los participantes fueron 13 científicos de datos, 15 funcionarios públicos y 6 facilitadores. Un segundo, por favor. Sí. Les pido disculpas, muchas gracias, esto es así, ¿no? Les voy a contar un solo de los ejemplos en los que trabajamos. Esto es un mapa que tiene que ver con la ciudad de Córdoba, ¿no? Todo empieza con que, por distintas razones,
¿está bien? De baches, de protestas, de piquetes, de lo que sea, los colectivos tienden a desviarse de su trayectoria y eso genera muchos problemas. En particular, hubo uno muy famoso en la ciudad de Córdoba, en donde lamentablemente una chica, por no darse cuenta que una línea de micros había desviado su recorrido, terminó siendo abusada sexualmente. Eso generó un escándalo mayúsculo. Entonces, este proyecto lo que hizo fue trabajar con datos en tiempo virtual del recorrido de los colectivos en la ciudad de Córdoba, ¿está bien? Y producir una aplicación rápida que permite informar tanto a los usuarios como a la Secretaría de Transporte cómo está funcionando el sistema de recorrido de los colectivos. Esto tiene un impacto enorme, primero sobre cuestiones de seguridad y también por cuestiones de eficiencia. O sea, muchas veces puede ser que los micros se desvíen no por piquetes, sino porque hay un bache, una cosa por el estilo. O sea, en definitiva, este es un proyecto muy concreto que tuvo un impacto enorme sobre el transporte público en la ciudad de Córdoba y también en términos de seguridad, ¿no? Y todo esto se hizo con datos que estaban disponibles públicamente, o sea, son datos que tienen que ver con los dispositivos de GPS que las propias empresas de transporte instalan en sus micros, ¿no? Y este es un proyecto baratísimo, salió muy barato, se puede implementar en nada más que 2 meses de trabajo, ¿está bien? Y es un ejemplo clarísimo de cómo la interacción entre distintas personas puede producir resultados prácticamente inmediatos que mejoran el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Les dejo la foto del equipo. La foto del equipo es interesante no por una cuestión de chismerío, sino por cómo se integra un equipo moderno de ciencia de datos, ¿no? Van a ver, está Lucila Berniel, que es una economista de CAF, estoy yo, está Soledad Cubas, que en ese momento era funcionaria pública, está Andrés Vázquez, que es un programador cordobés, está Laura Sion, que es una bioestadística, ¿está bien?, que trabaja en el Instituto de Cálculo en la Universidad de Buenos Aires, y está Carlos Arraute también, que es un matemático. Entonces, fíjense que este es el típico equipo, parece uno de estos chistes de un matemático, un ingeniero, un médico, se suben a un avión. Bueno, esto fue lo que hicimos, nos subimos a un avión, nos fuimos a Londres a trabajar en este proyecto, pero este es el típico equipo enormemente multidisciplinario que se requiere para implementar un proyecto sofisticado como uno de los que hicimos con este proyecto de Manos en la Data. Así que, comentarios finales, y con esto ya termino lo que yo quería contarles. Hace un tiempo hicimos una reunión en el mismísimo INDEC, en donde la pregunta que nos hacíamos era si sería posible reemplazar el INDEC con Big Data y algoritmos, ¿está bien? Y la respuesta es claramente no, ¿está bien? Pero no porque no tengamos suficientes datos o porque no tengamos algoritmos lo suficientemente poderosos, sino porque en el ámbito de lo público la implementación de cuestiones de Big Data necesita superar ciertos desafíos, ¿está bien? Como los que les conté. Las oportunidades son enormes también, como las que les conté en el caso del proyecto Manos en la Data, pero también los desafíos son muy grandes. Entonces, en definitiva, hace falta muchos actores para que las ventajas enormes de Big Data no sean devoradas por sus desafíos y por sus contraindicaciones. Más que de Big Data, a mí me gusta hablar de New Data. Me parece que lo que más que la masividad y la instantaneidad, lo que me llama la atención es que ahora tenemos información que nunca soñamos que podíamos tener acerca de las personas, de los ciudadanos, de las empresas. ¿Está bien? Me gusta más hablar de New Data que de Big Data. La otra cosa que pone arriba de la mesa, todo lo que les conté, es de la enorme complejidad que tiene la cosa pública. Ahí me toca andar por los terrenos. Yo vengo de la estadística, vengo de la disciplina formal, pero me toca interactuar con la política pública, me toca interactuar con la física, con la matemática, con la computación, y me gusta decir que yo no veo que haya en la física, en la matemática, más complejidad que en la cosa pública, en los mecanismos decisorios. Entonces es muy importante que cada sector entienda dónde está su complejidad. ¿Está bien? Que la gente que viene más de la tecnología entiende que los procesos decisorios, los procesos políticos, los procesos legales, son procesos complejos. O sea que la burocracia no es un capricho, sino que es una forma de sopesar mecanismos que son contradictorios y complejos, que muchas veces tienen objetivos múltiples. No me parece que vayamos a ser reemplazados por robots, todo lo contrario. Me parece que lo mismo ha pasado con toda la historia de la tecnología, que lo que ha pasado es que nos hemos complementado más que reemplazado. O sea, me parece que lo que yo veo, y esta es la parte donde yo soy optimista, lo que yo veo es que las enormes ventajas que tenemos las personas en términos de ser creativos, de tener escalas de valores, de entender cómo funcionan los conflictos, complementa el trabajo que hacen los pares automáticos. Entonces, para mí el futuro es más de complementar que de sustituir. Y no me gustan los juegos de palabras,
Pero más que un enfoque multidisciplinario, yo lo que veo es la emergencia de un enfoque interdisciplinario. Lo multidisciplinario tiende a enfatizar de que hay algo en el medio que requiere ser llenado. Pero lo interdisciplinario me parece que apunta a que es importante que las disciplinas o los enfoques mantengan su esencia, ¿está bien? El derecho, la física, la computación, los negocios, pero que estén dispuestos a construir puentes, a entender la complejidad del otro. Entonces yo más que por un enfoque multidisciplinario, abogo por un enfoque enfáticamente interdisciplinario. A modo de terminar, insisto, mucho lo que yo conté tiene que ver con mi libro. A fin de año estoy sacando uno más que tiene que ver con el universo de Jorge Luis Borges, Big Data, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente me resta terminar esta parte de la actividad, agradecer la invitación y pasar a la segunda, que es, a mi juicio, también una de las más ricas, que es donde vamos a intercambiar con preguntas y respuestas. Muy agradecido por la invitación y también por la atención que me brindaron. Muchas gracias. Gracias, Walter. Bueno, los invitamos a quienes estén participando acá dentro del auditorio virtual, que nos puedan hacer llegar las preguntas. Tengo una que me llegó por WhatsApp que dice que... Discúlpame, Nacho, una cosa más. Además de si a ustedes les parece, yo no tengo ningún inconveniente que además de las preguntas que llevaron por WhatsApp, chat, lo que sea, si alguien quiere hablar, yo no tengo ningún inconveniente, como a ustedes les parezca. Perfecto. Sí, siempre lo que digo, como dice mi gran amigo Sebastián Campanario, hagan las preguntas que quieran, pero fíjense que terminen con un signo de interrogación, ¿no? Así todos podemos intercambiar preguntas. Bueno, así que quien quiera también abrir el micrófono y preguntar algo, también es bienvenido de esta forma. Bueno, acá me dicen que atento a las últimas polémicas que se dieron con las compras del Estado en situaciones de emergencia, ¿cómo cree que el Big Data podría ayudar a que el Estado compre mejor? ¿Qué haría, digamos, para poder incorporar herramientas para esto que tiene que ver con la cosa pública, con la complejidad, pero basándose en las compras del Estado? No, ahí honestamente el terreno en esa dimensión es impresionante lo que se puede hacer, ¿no? Desde dos puntos de vista. Primero, el punto de vista de la eficiencia, ¿no? De intentar, vamos a decirle, encontrar oferta con demanda. Desde ese punto de vista está todo por hacerse, el terreno es enorme. Y segundo, desde el punto de vista de la transparencia, ¿no? El punto de vista de sumar a distintos actores de la sociedad que velen por la transparencia, ¿no? Yo en el libro cuento el caso de gasto público bahiense, ¿no? Que es un proyecto que se implementó en la ciudad de Bahía Blanca, que justamente lo implementó un programador amigo, que es Manuel Aristarán. Él lo que se dio cuenta es que, bueno, en pos de la transparencia, el gobierno de Bahía Blanca tenía los datos disponibles, pero el formato en el cual los tenía hacía que sea muy difícil interactuar con esa información, ni hablar de cruzar información. Entonces lo que hizo Manuel Aristarán fue diseñar un robot muy simple de usar, que lo que permite justamente es clasificar información, que esa información pueda ser accesible por ciudadanos, periodistas, actores políticos en definitiva. Pero lo que quiero decir con esto es que en relación a esta pregunta, está todo por hacerse en dos dimensiones. Una es la de machear oferta con demanda, mecanismos de licitación, de optimización, de subastas, etcétera, 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 pero también es muy importante todo lo que se puede hacer en términos de involucrar a todos los actores de la sociedad al proceso de velar por la transparencia de los procesos de compras y adquisiciones. Yo creo que ahí el potencial de Big Data es enorme. Bien. Otra consulta, Walter, tiene que ver con un episodio que desde fines de 2019 viene generando datos y datos y datos, información, papers, proyectos asociados a una cura que tiene que ver con el COVID, ¿no? Y sí, todo lo que conexamente con eso, de alguna forma, hay que empezar a ver, a procesar, a detectar. Dos cosas ahí te consulto. La primera es, ¿cómo crees que se manejó el análisis de datos? Puede ser a nivel mundial o en Argentina en particular. Y si crees que tener datos o tener más cantidad de datos o tener datos de distinta calidad puede ayudar a incrementar o a acelerar los procesos de la fase a la hora de obtener, por ejemplo, una vacuna. Sí.
Bueno, acá lamentablemente la respuesta que tengo es pesimista. ¿Está bien? ¿Por qué? Y también muestra, insisto, así como en el caso de la pregunta que me hiciste antes, fui súper optimista. Acá, más que pesimista, soy realista. El fenómeno de COVID es esencialmente un fenómeno small data. ¿Está bien? ¿Por qué small data? Porque les pido por favor que no me saquen de contexto, ¿no? Pero la cantidad de datos que tenemos es muy pequeña, pero no porque nos falte relevar datos, sino porque la cantidad de casos, ¿está bien?, es muy pequeña en relación a la gente que no está afectada, ¿está bien? O sea, vos ponete a pensar que hoy estamos hablando de unos 5.000, 7.000 casos por día, ¿está bien? Que en términos de vidas humanas es una barbaridad, pero en términos estadísticos muy poquitito. Vos ponete a pensar que cualquier celebrity de Cantando por un Sueño tiene seguidores que están por arriba de los 500.000, mientras que los institutos de estadística tienen que trabajar con los 5.000 casos con los que disponen. Entonces, en definitiva, peor aún, en el caso de COVID, los datos que disponemos para trabajar, los datos puramente epidemiológicos, son la tormenta perfecta de Big Data. ¿Por qué? Porque son fuertemente dependientes. ¿Qué significa eso? En términos de una enfermedad contagiosa, el hecho de que una persona se haya contagiado hace que sea muy probable que se contagie una persona que está cerca físicamente de esa otra, ¿está bien? Peor aún, estos datos son fuertemente dependientes en el tiempo. Entonces, en definitiva, ninguna de las herramientas tradicionales que uno utilizaría para, por ejemplo, predecir si a la gente le gusta más una mermelada con dulce o con menos dulce, funciona para trabajar con los datos de la pandemia. Entonces, en definitiva, por eso es que hay que apelar a mecanismos muy sofisticados, insisto, de la herencia epidemiológica estadística, para traquear, monitorear y predecir la pandemia. Entonces, en términos de predecir estrictamente qué es lo que está pasando y va a pasar, la cantidad de datos disponibles es todavía muy baja. ¿Está bien? Misma cosa con encontrar la vacuna. Todavía, fíjate este asunto de las fases de la vacuna, tiene que ver con razonamientos experimentales basados en experimentos tradicionales. Entonces todavía estamos agarrados, el fenómeno de tanto de la vacuna como de traquear y monitorear la pandemia, está agarrado a una lógica que es prácticamente la misma lógica de hace 50 años. ¿Está bien? Entonces Big Data ha aportado muy poco con respecto a predecir la pandemia, monitorearla y traquearla. ¿Dónde es que sí soy optimista? En que cosas que están al lado de la pandemia se pueden traquear y monitorear con Big Data muy bien. Por ejemplo, el movimiento de las personas, ¿está bien? Por ejemplo, traquear, por ejemplo, las políticas de cuarentena, etcétera, etcétera. Ahí sí, posiblemente con datos de sensores, de imágenes satelitales, puedas monitorear cuál es el impacto que tiene la pandemia, cuál es el impacto que tienen las medidas, ¿está bien?, de transporte, de aislamiento. Entonces, desde ese punto de vista, sí, con datos de sensores se pueda contribuir a muchísimas cosas que tienen que ver. Pero en definitiva, con respecto directamente al monitoreo, a la predicción de la pandemia y de sus curas, el rol de Big Data ha sido todavía muy limitado y va a serlo muy limitado porque la información disponible todavía se basa lamentablemente en personas y no en experimentos. Pero en definitiva, sí soy optimista con respecto a lo que pasa al costado. Medir, yo qué sé, el transporte, la movilidad, la severidad de la recesión, etcétera, etcétera. Ahí sí me parece que Big Data tiene un rol muy importante para cumplir. Bien. Bueno, voy a cambiar un poco de tema. Acá tengo una pregunta asociada a lo que es la privacidad, ¿no? Juan Bautista nos pregunta qué opinión tiene al respecto de las tecnologías de reconocimiento facial utilizadas a gran escala por organismos gubernamentales, si es un riesgo para la privacidad o para la libertad de las personas. Sí, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? El riesgo existió siempre. O sea, esta discusión de si uno está, si los algoritmos van a sesgar las decisiones. La palabra sesgar es peyorativa, ¿no? Obviamente se trata de perjudicar espuriamente a cierto grupo. Existe de que se toman decisiones, ¿está bien? Entonces, en definitiva, digamos, se habla de sesgos. Los sesgos son más bien de los algoritmos y no de los datos, ¿está bien? Insisto, yo soy de Boca y sigo una encuesta entre mis amigos de que si son más de Boca o de River. Bueno, como mis amigos tienden a ser, por una cuestión de formación geográfica, más de Boca, yo estaría concluyendo que hay más hinchas de Boca que los que realmente hay, por el mero hecho de que yo no utilicé el algoritmo correcto, no los datos correctos. ¿Está bien?
Otro ejemplo que yo cuento en mi libro es el siguiente. En algún momento en la ciudad de Boston se dieron cuenta que había una forma muy fácil de monitorear dónde había baches, que era diseñar una especie de app que uno lo llevaba en el celular, entonces uno andando nomás poco con el auto, el app se daba cuenta si uno frenaba porque había un bache o porque había otra cosa. Entonces eso alimentaba a un organismo público que en base a los reportes que hacían los apps mandaba cuadrillas. ¿Qué es lo que terminó pasando? Las cuadrillas terminaron yendo a los barrios más pudientes. No porque había más baches, sino porque en los barrios más pudientes la gente, A, usa más enfáticamente el auto, B, utiliza más enfáticamente el celular porque tiene o mejores celulares, o porque le anda más la batería, o porque tiene planes más baratos para utilizar el celular. Entonces, fíjate que la política pública, lejos de ir a donde más se la necesitaba, terminó yendo a los barrios más pudientes. ¿Está bien? Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de sesgo algorítmico. Los datos están perfectos. Lo que está equivocado es el mecanismo de recolección. Es pensar que los datos que provienen de un mecanismo automático que recoge datos de baches funcionan como si fuesen los datos que recogerían las cuadrillas de haber sido enviadas al azar a monitorear la existencia de baches, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los mecanismos de reconocimiento facial. ¿Está bien? Insisto, si los datos de reconocimiento facial tienden a perjudicar espuriamente a cierto grupo étnico, socioeconómico, etcétera, etcétera, pueden generar un perjuicio mucho más grande que el que resuelve. Entonces, lo que todo esto sugiere es volver sobre lo que hablamos de los desafíos, ¿no? Que a los efectos de la implementación de tipo de mecanismo, lo que hace falta es muchísima muñeca, no solo algorítmica, sino también cívica, acerca de encontrar dónde es que están los límites que uno está dispuesto a aceptar para que estos mecanismos funcionen. Entonces, para validar esos algoritmos hay que saber no solo mucho de tecnología, sino que hay que saber muchísimo de ética, muchísimo de leyes y muchísimo de las preferencias de la gente. El algoritmo perfecto no existe, entonces implementar un algoritmo requiere también entender cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir la sociedad porque uno implementa una acción o la otra. ¿Está bien? Insisto, en algún momento nos preguntamos lo mismo con los bancos. ¿Está bien? Ponete a pensar que en algún momento vos llevas tu dinero, tus billetes y monedas a un lugar, ¿está bien? Y resulta que si vos lo vas a buscar, el banco no los tiene. ¿Por qué? Porque se los prestaron a otra persona. ¿Está bien? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, de eso viven los bancos. Los bancos viven de que vos no salgas corriendo a buscar tu plata mientras está depositada en un banco y mientras tanto el banco se la puede prestar a otra persona y cobrar un interés. ¿Está bien? O sea que los bancos funcionan con ese riesgo. Entonces, cuando apareció la tecnología de los bancos, tuvimos que pensar cuán riesgosa era la existencia de los bancos. ¿Está bien? Y eso requería entender cómo funciona la sociedad, saber mucho de economía, pero también requiere saber cuáles son los límites éticos que está dispuesta a tolerar la sociedad para que una entidad como un banco le brinde un servicio. Y lo mismo no pasó con los medicamentos, no pasó con las radiografías, no pasó con todo. Las radiografías tienen ventajas y desventajas. ¿Está bien? Que ahora todas las conocemos, pero cuando aparecieron las radiografías no entendíamos muy bien cuáles eran ni las ventajas ni las desventajas. Entonces, eso no llevó a la ciencia a prohibir las radiografías. Las llevó a entender, primero, cuáles eran los límites físicos del mecanismo de las radiografías, pero también a entender cuáles eran los riesgos que las personas y el sistema médico estaban dispuestos a enfrentar para poder detectar tempranamente enfermedades. ¿Está bien? Entonces, nos va a pasar. La mala noticia es que la adopción de algoritmos para tomar decisiones graves, como por ejemplo los mecanismos de reconocimiento facial, la buena noticia es que quizás no resuelven un problema. ¿Está bien? La mala es que el problema existe, pero hay una parte de eso que es una buena noticia, que nosotros ya hemos pasado por los episodios de discutir en qué sentido una tecnología, ¿está bien?, nos va a enfrentar a nuestros límites éticos. Entonces, en definitiva, esta no es la primera vez que la tecnología nos enfrenta a tener cuidado con los aspectos no deseables del uso de esa tecnología. Entonces, en definitiva, con respecto a los algoritmos, pasa exactamente lo mismo que nos pasó con las radiografías, los bancos, etcétera, etcétera. O sea, nos interpela como sociedad acerca de qué tipo de riesgo estamos dispuestos a aceptar, y obviamente si no nos gusta que el sistema de reconocimiento facial tome decisiones incorrectas, no deberíamos aceptarlo, ¿no? Pero lo mismo aplica también con respecto al voto electrónico, si vamos al caso, ¿no? Si te fijas, los que más se oponen al voto electrónico son justamente los sectores tecnológicamente más avanzados que piensan que pueden hackear el sistema y en definitiva poner en tela de juicio a uno de los pilares de la democracia, que es el voto anónimo, ¿no? Bien. Walter, estaba también pensando un poco
cuando hablamos de todo esto, ¿no? De lo importante, y creo que también es interesante para que donde está cada uno, en el lugar, en la organización que estemos parados, entender esto del gobierno del dato, ¿no? Cómo el dato se tiene que producir, cuál es la política que tiene que tener ese dato, cuál es la política de alta, de baja, de modificación, y cómo también organizamos, digamos, un comportamiento sistémico de los datos dentro de una organización. Esto, ¿qué opinión podemos contar con vos al respecto, digamos, ¿no? Del gobierno del dato dentro de la organización? Todos queremos datos, pero nos olvidamos de quién lo tiene que producir y con qué características y para qué. Mira, yo tiendo a opinar que los datos per se no dicen nada, ¿no? Me parece que los datos no dicen nada a menos que uno haga las preguntas correctas. Peor aún, munidos de nuestros sesgos de confirmación, si nosotros nos enfrentamos a los datos con las preguntas correctas, los datos nos van a decir lo que tenemos ganas de escuchar. ¿Está bien? Lo que pasa con Big Data son dos cosas. Primero, que Big Data altera qué es lo que entendemos por dato. ¿Está bien? En términos modernos, Big Data, y quizás una de las principales contribuciones del fenómeno de Big Data, tiene que ver con que nos hace repensar qué es lo que entendemos por dato. Dato es cualquier cosa susceptible de ser analizada sistemáticamente por un algoritmo o por la estadística, ¿no? Entonces, históricamente datos eran planillas, Excel, que tenían filas, que tenían columnas, pero resulta que un dato ahora es una foto, es un sonido, un dato es el recorrido de un colectivo. ¿Está bien? Entonces, un dato es una imagen satelital. Entonces, en definitiva, eso nos obliga a replantearnos qué es lo que entendemos por dato y a re-regular qué significa la calidad de un dato. Punto número uno. Punto número dos, lo que rompe la disponibilidad de datos en la nube es la disociación que había históricamente entre tener un dato y tener acceso al dato. ¿Está bien? Históricamente, en épocas analógicas, era lo mismo. ¿Qué significa eso? Yo tengo el dato, tengo acceso. No tengo el dato, no tengo acceso. Déjame ponerte un ejemplo tonto. Cuando yo era chico, yo escuchaba música en discos de vinilo, que ahora están de vuelta, están de moda de vuelta. ¿Está bien? Entonces yo andaba con mis discos, y tener los discos era tener acceso a los discos, era lo mismo. Si yo quiero escuchar un disco de los Beatles, tengo el disco de los Beatles, lo pongo. ¿Está bien? No tengo el disco de los Beatles, no lo pongo. ¿Está bien? Tengo acceso, tengo los datos, era lo mismo. ¿Está bien? Corramos la línea de tiempo para adelante. Ahora yo tengo una cuenta en Spotify, ¿está bien? Donde yo aprieto Enter y se me ocurre escuchar a los Beatles y accedo al disco que quiero, y ahora se me ocurre escuchar un disco de, no sé, de lo que sea, y pasa exactamente lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene los datos? ¿Está bien? ¿Los tengo yo? ¿Los tiene Spotify? Yo lo que tengo es acceso a los datos. Ahora, ¿quién tiene los datos? Me de segundo orden. ¿Está bien? Entonces, fíjate que desde el punto de vista de lo que yo pretendo como usuario, mientras me garantices el acceso, me es relativamente poco importante si yo tengo los datos. Te cuento historias de viejo, ¿no? Cuando apareció Internet para las masas, allá por la década del 90, lo que intentó hacer todo el mundo, y yo también, es bajar la información. ¿Qué significa eso? Yo me acuerdo de las primeras personas que leían el diario en Internet, que lo que querían hacer era grabarla. ¿Está bien? Yo leo, por ejemplo, un diario en Internet, entonces me lo bajo. ¿Está bien? Aparece una canción, me la bajo. Aparece una foto, me la guardo. ¿Está bien? Eso hizo eclosión hacia fin de la década del 90, cuando apareció el fenómeno del MP3, que todo el mundo, cuando vio una canción, quería guardarla. Cuando apareció YouTube, lo primero que intentó hacer la gente es buscar una forma de agarrar esos videos y bajarlos a la computadora. ¿Está bien? Y así como están las cosas, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque se disoció, tengo acceso, tengo el dato. Y acá viene la madre de todos los problemas. ¿Está bien? Muchas veces el que tiene los datos no tiene la inteligencia ni para hacer la pregunta, ni para darse cuenta cómo tener acceso a los datos. Te pongo dos ejemplos, uno tonto y uno no tan tonto. El primero, tonto. Supongamos que a alguien se le ocurre estudiar cómo es que yo hablo. ¿Está bien? Por ejemplo, yo utilizo mucho la letra T, por decir una estupidez. ¿Está bien? Y lo que hace es se fija en mis tweets. La pregunta es, ¿quién es el dueño de mis tweets? ¿Soy yo? ¿Es Twitter? ¿O es el programador que sabe cómo leer todos mis tweets con un robot? ¿Está bien? Entonces, fíjate que el punto de vista de la pregunta que yo te hice, una persona que es lo suficientemente despierta como para escribir un pequeño robot computacional se puede hacer de mis tweets sin robármelos,
porque no está claro que son míos, que son de Twitter, o sea que desde ese punto de vista es como si fuesen del programador. Entonces, esa es información pública, ¿está bien? Entonces, que esa información se pueda obtener para algún uso depende no tanto de quién es el dueño, sino de quién tiene acceso a los datos. En el ejemplo que yo te puse de gasto público bahiense de Manuel Aristarán no es el dueño de los datos. ¿Está bien? ¿Quién es el dueño de los datos? El gobierno, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero fue justamente el espíritu hacker del programador el que se da cuenta del que se puede hacer con los datos. Entonces esto cambia por completo el paradigma. Para una empresa, muy posiblemente los datos más interesantes de su empresa no estén dentro de su empresa, sino que estén afuera de su empresa. ¿Está bien? Una empresa de consumo masivo se muere por saber qué hacen sus usuarios en Twitter. Y posiblemente haya mucho más información de los clientes de una empresa en Instagram que adentro de la empresa. Muy posiblemente haya mucha más información de los votantes o de los ciudadanos en las redes sociales que en ningún ministerio. Entonces, muy posiblemente una empresa hoy, más que por andar velando por sus datos o por sus cajitas, dentro de su empresa, esté viendo cómo hacer para acceder a la información de Twitter, que en muchos casos es información pública, porque es la lógica de las redes sociales la que hace que esa información tenga que ser pública. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, la invitación que yo hago es a pensar en nuevo. Mucha gente está atrincherada guardando los datos de su empresa, cuando posiblemente los datos más interesantes de una empresa estén metidos afuera de la empresa. Insisto, si yo tuviese un comercio, yo puedo hacer encuestas en mi comercio, pero posiblemente lo que yo tenga ganas de escuchar o lo que a mí me ayuda a tomar una decisión acerca de mi comercio tiene que ver con lo que, por ejemplo, mis clientes andan diciendo en las redes sociales, en la guía Olio, en la vieja guía Olio, en TripAdvisor, en andar a saber qué. Entonces, posiblemente, más que contratar un policía de datos, yo intentaría conseguir un muy buen programador que puede conseguir mucho más datos de mis votantes, mis clientes, mis alumnos, ¿está bien? Que andar pidiendo permiso para conseguir los datos. Entonces, justamente, el mensaje que quiero dar es que es no asociar tercamente tener los datos con tener acceso. ¿Está bien? Son dos cosas que en tiempos analógicos eran la misma cosa, pero Big Data cambió esas definiciones. Walter, tengo una pregunta y es en función de lo que has dicho sobre la dificultad de Big Data para armar un contrafáctico. ¿Podría Sí. decir que hay un mayor potencial de Big Data para el diseño y formulación más que para el monitoreo de políticas públicas? Sí, ciertamente. Sí. A ver, Big Data, como no observa datos contrafácticos, entonces yo no le puedo pedir a Big Data, dame los datos de cuáles serían los usuarios de una autopista si existiese un tercer carril. ¿Está bien? Pero con inteligencia esos datos se pueden construir. ¿Está bien? Uno podría llegar a diseñar mecanismos que construyen a ese usuario ficticio, pero en base a cierto proceso inteligente. Entonces, ahí soy optimista. Donde soy pesimista, ¿está bien? Es en lo que dije antes. Bueno, mira, esos datos no se observan, yo tengo que armar el dato de cuál sería el usuario de una autopista de existir un carril adicional, ¿está bien? Pero por otro lado, quizás de la información que ya está en Big Data se pueda reconstruir ese tipo de usuario contrafáctico. Entonces, ahí yo veo un potencial, pero ese potencial no es gratuito, o sea, hay que trabajar inteligentemente para que Big Data produzca ese tipo de información faltante. Bueno, Walter, no tenemos más preguntas. Agradecerte la participación tuya dentro de este espacio, te agradecemos muchísimo. Agradecerle también a la gente que estuvo presente durante esta hora y media charlando un poco entre todos, que tiene que ver con Big Data y políticas sociales. También agradecer al equipo organizador que nos ha dado una mano para poder estar aquí hoy presente. No sé, Walter, si querés algo más para despedirnos. Mira, simplemente lo de siempre, agradecer la atención, realmente muchas gracias por la invitación y por la atención. Recordarle de mis libros, insisto, el libro anterior se llama Big Data, ya le llamo el anterior, el nuevo está saliendo el 1 de diciembre, es una reelaboración, tiene que ver con, es un trabajo de divulgación sobre la obra de Jorge Luis Borges, leída de la perspectiva de los datos y los algoritmos, así que bueno, en definitiva, ojalá el año que viene les pueda contar un poquito de esas cosas. Bien, perfecto. Recomiendo los libros de Walter porque los he leído y la verdad que siempre invita a pensar y abrir un poco la cabeza para cada uno de los lugares en donde participamos, con buenas ideas y con buenas prácticas. Así que gracias, Walter, y bueno, gracias a todos. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Que tengan
buen final del día. Ciertamente. Adiós.